Saludos, bendiciones. Espero que estén bien. Saludos a sus padres, bendiciones para también para sus acudientes, para sus padres. Y bueno, también bendecimos el trabajo de ellos, así como cada recurso que ellos llevan al hogar, ¿no? Bueno, como siempre contento de hacer esta grabación para ustedes, dedicado a ustedes, a los que están haciendo historia este año 2020 eh, y bueno, vamos a dar comienzo a la temática, una temática creo que es la construcción de todo lo que hemos hecho de lo que es desde el tercer periodo, ¿no? Es decir, nos hemos estado preparando desde el tercer periodo prácticamente solo para ver esta temática. Esta temática posiblemente eh, se prolongue hasta la próxima semana y para dejarlo como en claro, ¿no? Todo lo que es necesario ver sobre lo que es la regla de la cadena. Así se llama, regla de la cadena. Y por supuesto estamos en las derivadas, ¿no? Ahora, cuando, cuando hablamos de la regla de la cadena, dependemos de todos los formularios que ustedes hicieron, ¿no? Incluso en las tareas de la entrega me gustaron las imágenes, las fotos con los formularios de aquellos que lo entregaron, ¿no? Y que lo entregaron de la manera como lo pedí. Pero dependemos de ellas. Sin embargo, en esta clase solamente voy a recordar las fórmulas que ya conocemos de la derivada, ¿no? Que son de las que comenzamos desde la constante, el exponente, la de la suma, multiplicación y división. Después vimos las derivadas trigonométricas, que les enseñé que eso depende de unas identidades trigonométricas que no son derivadas, sino que son identidades trigonométricas, que bueno, así como que medio explicadito lo di yo, pero que asumimos, como lo dije en esa clase, que ustedes lo conocían del año pasado. Y otras derivadas que también estudiamos, que fue la exponencial, ¿ok? Que tenemos dos tipos, ¿no? La exponencial natural y la exponencial, ¿ok? Que donde el exponente es una función, el exponente es una función. Y vimos el logaritmo natural, ¿ok? O el logaritmo neperiano. Y también vimos la función logarítmica con base A. Y todos esos conocemos la derivada. Pero ahora, todas esas derivadas son derivadas directas, ¿ok? ¿Qué sucede con la regla de la cadena? Dice que una función compuesta, es decir, que la regla de la cadena, cuando hablamos de la regla de la cadena, hablamos de una función compuesta. ¿Ok? No se les puede olvidar ese detalle. Es una función compuesta. Es la función que se obtiene al aplicar sucesivamente dos funciones sobre un argumento de X o de la variable, ¿no? En este caso ya estamos acostumbrados a utilizar la X, pero te recuerdo que puede ser cualquier variable. 3, W, V, bueno, cualquier variable, ¿no? K, H, normalmente son utilizados la X, la Y, la T, la W, la V, son las que son más utilizadas. Entonces, la regla de la cadena se complica, bueno, creo que
uno va de lo complicado a lo más sencillo. Nos hemos estudiado de lo complicado a lo más sencillo. Nos dimos cuenta que el límite era una función derivada, que si conociéramos la derivada, no, al conocer derivada no tenemos que utilizar el límite, ¿me entiendes? Pero tenemos que conocer el proceso. Y las derivadas se van desglosando en algunas derivadas directas. Incluso vimos la derivada del concepto. Cuando lo hicimos vimos que era un límite y lo aplicamos como un límite. Y nos dimos cuenta que después había una fórmula que era como más fácil que utilizar ese límite. Era muy complejo utilizar la definición. Y entonces salieron a relucir la fórmula que lo hacen más fácil. Y ahora, después de haber conocido todas las derivadas directas, entonces nos muestran la regla de la cadena que hace más fácil que hagamos las derivadas que las hacíamos paso a paso con la directa, pues ahora la hacemos más sencillo con la regla de la cadena. Entonces vamos desde lo más complejo a lo más sencillo o a lo más práctico, ¿ok? Y por eso es que esta área o esta materia se le llama cálculo, ¿ok? Porque aprendemos con el pensamiento lógico y algunos conocimientos que tenemos, ¿ok? Aprendemos a hacer de lo más complejo a lo más sencillo. Entonces, cuando aprendimos la derivada directa para resolver, por ejemplo, esta función, ¿verdad? Sabíamos que la derivada de eso, ¿ok? Era aplicar una fórmula de derivada, ¿ok? Podemos darnos cuenta ahí, en ese momento. Voy a buscar el apuntador acá, que lo vamos a necesitar mucho, por cierto. Ok, nos damos cuenta que la derivada de 3x a la 5, fíjate bien, que es algo que ya anteriormente ya sabíamos cuando nos daban una constante con una función, en este caso exponente, ¿no? Y había una derivada directa, ¿no? La derivada directa en este caso es simplemente sacar la constante y derivar la función x a la n, ¿no? ¿Ok? Pero esa función x a la n también tengo, bueno, ahí está, lo convertimos, sacamos la constante, fíjate bien que fue lo que hicimos, aplicar este procedimiento, se lo aplicamos al ejercicio, sacamos el 3 y tenemos que sacar la derivada de x a la 5, ¿ok? Ahora, para sacar x a la 5 es un proceso, es otra derivada, otra fórmula. Aquí está, fíjate bien que si yo miro x a la 5 para derivar esto, es una función que ya yo tengo directa, por eso que se llama derivadas directas, ¿ok? Y esa derivada dice que yo voy a bajar el 5 y al exponente le voy a restar 1. Es decir, que en el siguiente proceso del ejercicio, yo lo que voy a hacer es, ahí se puede ver perfectamente, bajo el 5, ¿ok? Bajo el 5 y al exponente le resto 1, como dice quién, como dice la derivada de esa función, ¿ok? Como dice la derivada de esa función. Eso fue lo que aprendimos a hacer, incluso estamos tomando esto como un repaso y quiero que lo tomen en cuenta porque quiero que vean qué pasaría si yo le aplico este mismo ejercicio, ok, no lo vayan a olvidar, 3x a la 5 y vamos a ver cuánto nos da. Ahí 3 por 5, 15 y el exponente me va a dar 4, ok. Entonces, fíjate bien que este resultado quiero que lo memoricen o lo anoten un momentico por ahí en, en una hoja, ok. Y también anoten el ejercicio inicial, ¿no? El ejercicio con su respuesta. El ejercicio con su respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasaría si yo ese mismo ejercicio le aplico la regla de la cadena. Y te vas a dar cuenta que va a dar lo mismo, ¿ok? Pero resulta que no estamos aprendiendo la regla de la cadena para hacer este ejercicio. No, es para hacer ejercicio mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que llamamos una función compuesta? Que necesitamos este nuevo conocimiento porque resulta que con las derivadas directas no voy a poder derivar una función que esté compuesta. No puedo. ¿Ok?
porque por tal razón se le llaman a estas, a las anteriores se le llaman directas, porque tienen que ser específicamente tal cual como me la están dando. Vamos a explicar bien esto, lo de derivada directa. Fíjate bien que es directa, ¿por qué? Porque hay una constante, fíjate bien, y fíjate bien que hay un término o una función que es idéntico a la fórmula. Ahí está, ¿ves? Si se cumple esto, entonces yo puedo aplicar esto que está acá. Eso es todo lo que hablo cuando es directa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo miro la función y no se parece a ninguna de las derivadas que me han dado? ¿Ok? Eso quiere decir que hay hay funciones derivadas o hay derivadas que están compuestas, es decir, que están armadas una función dentro de otra función. ¿Ok? Entonces voy a necesitar utilizar las nuevas fórmulas de la regla de la cadena, pero también voy a seguir utilizando las anteriores. ¿Por qué? Porque la regla de la cadena me va a llevar a desglosar la derivada de tal manera que ya yo pueda verla de manera directa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta derivada que está acá, que estoy mostrando en la parte de abajo, ¿ok? Es una derivada compuesta. Es una derivada que por donde yo la mire, yo no tengo eso en ningún formulario. Fíjate bien que tengo una función, y esa función está elevado a un exponente. Entonces eso hace que necesite otra herramienta. Vamos a traernos otra vez la misma función para acá. ¿Ok? Y ahora vamos a colocar aquí la tablita de las derivadas. ¿Ok? Como no tengo trigonométricos ahí, ni exponencial, no tengo ni logaritmo, no voy a colocar las otras, voy a colocar esta. Entonces, fíjate bien, si tú miras esto que está acá, ¿ok? Si tú miras esto que está acá, no hay ninguna función que cumpla o que pueda satisfacer esa derivada. No hay ninguna. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la que podría parecerse a ella sería esta que está acá. ¿Ok? Pero esta que está acá que me está diciendo que es x a la n. Pero aquí no hay un x a la n. Aquí hay un 3x a la 2 menos 4x más 1. Y bueno, está elevado a la n, que en este caso es 5. Pero todo esto no es una x, todo esto es una función completa. Entonces aquí en donde se complica esta situación y necesitamos más fórmulas o más conocimientos, que como siempre el simple hecho de tenerlo en un formulario ya es suficiente. ¿Ok? Ya con tenerlo en el formulario es suficiente. Entonces, para hallar la derivada de una función compuesta, se necesita considerar tanto la derivada de la función externa como la derivada de la función interna que intervienen en la composición. ¿Ok? Fíjate bien que vamos a regresar un momentico al ejercicio de atrás, ¿no? Hay una función interna, ¿ok? Y él es con elevado a la 5, es una función externa. ¿Me entiendes? Es decir, el de adentro, todo esto de adentro, ¿ok? Elevado a la 5 se considera como una función externa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir el concepto que acabamos o la definición que acabamos de ver. Por tanto, la derivada de la función compuesta, ahora le vamos a llamar f de u, es igual a la derivada de f con la derivada de f de x por la derivada interna de la función u. Vamos a ver en términos santanderianos cómo podemos darles a entender a ustedes lo que estoy explicando, ¿no? ¿Ok? Anteriormente decíamos, ¿ok?, que f de x era igual a
una función. Ahora vamos a tener que hay una función que adentro tiene otra función. Entonces, ¿te acuerdas que ahorita dije que hay una derivada interna y hay una derivada externa? ¿Ok? Entonces, esto lo voy a explicar de varias maneras para ver si ustedes se llevan una linda herramienta para la universidad. ¿Ok? Cuando normalmente utilizamos una derivada directa, aquí tenemos una derivada directa, ¿verdad? Que x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Es una derivada que estuvimos trabajando muchísimo, ¿no? Ahora, si yo le voy a aplicar la regla de la cadena a una función como esta, ¿ok? Resulta que x a la n va a ser igual a lo mismo. Fíjate bien que quedó lo mismo, quedó lo mismo que esto que está acá, ¿ok? Lo voy a marcar que es lo mismo, pero esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función interna, es decir, lo que representa en este caso x, ¿ok? Lo que representa x. Es decir, que es como que tú voy a estar haciendo dos derivadas, ¿ok? Derivo a nivel externo y después multiplico eso para derivar lo que está interno. Perfecto. Vamos a ver qué pasaría. ¿Te acuerdas del ejercicio que te dije que anotaras, no? 3x a la 5. Vamos a aplicarle la regla de la cadena a este ejercicio. ¿Okay? Esto quiere decir, ¿okay?, que voy a decir 3x a la 5, ¿ok? Y voy a derivar la primera parte, que es la parte externa, que es 3. En este caso tengo x a la 5 por la derivada de lo interno, ¿ok? Ahora, la derivada de esto, ¿ok? La derivada de esto es una derivada directa, es decir, necesito las fórmulas que son directas, donde bajo el 5 y al 5 le resto 1, ¿ok? Aquí está, ¿ves? Pero la derivada de x, ¿ok? Que es lo interno, que era esto que está acá, ¿ok? Lo derivé, como dice la fórmula, eso me da 1, la derivada de x es 1, ¿ok? Y es muy sencillo, bueno, él tiene un exponente que es 1, que se sobreentiende, se baja, y a ese 1 menos 1 me da 0, y es que la 0 me da 1, y 1 por 1 es 1, por esa razón da 1, ¿ok? Entonces fíjate bien que el resultado dio lo mismo. El resultado de la cuenta anterior me dio 15x a la 4, es decir, aplicando de la regla a la cadena. ¿Eso qué quiere decir? Que para este tipo de ejercicio no tengo que aplicarle la regla de la cadena, simplemente le aplico la derivada directa. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuáles son los ejercicios más adelante, que vamos a aplicarle la regla de la cadena, donde hay una función interna y después hay una función externa, ¿ok?, de la misma función. Vamos a seguir dándole un repaso a lo que quiero hacerte saber, ¿no? Hablando un poquito de términos matemáticos, de cálculo y utilizando estrategias que de pronto puedan ayudarte a entender lo que te quiero decir. Ya sabemos que la derivada de una multiplicación es la derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero. Bueno, de pronto esta imagen que coloqué está al revés en la manera como lo dije, como lo mostré yo al principio, pero también lo pueden decir derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Acuérdate que esto es una multiplicación, es una suma, es prácticamente el orden de los sumandos y el orden de los factores, no altera el producto. ¿Ok? Así que el orden en este caso no importa. Si lo hacemos con manzana, ¿ok?, vamos a decir que en este caso A y B es la manzana, ¿ok? Y N, ¿ok?, que tiene como exponente. Para yo aplicar la regla de la cadena, ¿ok?, yo voy a aplicar
la fórmula que habíamos visto anteriormente, donde bajo la n, dejo la función, al exponente le resto 1 y a esto le voy a multiplicar la derivada de la función interna. Es decir, trabajo una función externa y a esto lo multiplico por la derivada de la función que está adentro. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con las derivadas exponenciales. ¿Ok? Con e a la x. Aprendimos que e a la x es e a la x. Es una derivada directa, no era difícil, era muy sencilla, era directa. ¿Ok? Pero cuando x no es x, sino que, por ejemplo, es x a la 3 menos 7, se complica todo. ¿Ok? Entonces quita la regla de la cadena. ¿Quién va a ser la manzana? Todo el exponente de arriba porque es la función. Y fíjate bien, ¿no? De una función externa de e a la manzana, ¿ok? Por la derivada del exponente que sería la función. Que es una función, por cierto, muy sencilla de suma algebraica. Ya vamos a ver algunos ejercicios sobre eso. ¿Ok? Seguimos hablando matemáticamente para que podamos entender. Conocemos en las derivadas directas que el seno de x, la derivada del seno de x es coseno de x. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto? ¿Ok? Por ejemplo, solamente me funciona para seno de x. Es decir, que este valor no puede estar acompañado por más nada. Solamente x para que sea coseno de x. Pero ¿qué pasa cuando me coloco un ejercicio como el que tengo ahora asignado, ¿no? Ahí tengo seno de 2x a la 5 menos 3. Es decir, ahí ya no me están colocando la x. Y ahí me cambiaron la función. Entonces, vamos a ver el ejemplo de la manzana, ¿no? La manzana ahora es la función, que en este caso es lo que está en paréntesis. Ahora, si eso es así, ¿verdad? Si eso es así, yo digo que el seno de x, fíjate bien, el seno de la manzana, la derivada va a ser igual al coseno de la manzana. Aquí está, ¿ve? Pero eso lo voy a multiplicar por la derivada de la función que está acompañando al seno. ¿Ok? Es decir, que tengo que derivar prácticamente 2 veces. ¿Ok? La del logaritmo natural o logaritmo neperiano que estuvimos estudiando muchísimo dice que la derivada de logaritmo de x es 1 sobre x. Si lo vemos de otra manera, esa función que acabo de colocar no cumple, ¿ok? Con una derivada directa, porque yo nomás conozco la del logaritmo neperiano de x, pero ahí tengo logaritmo neperiano de x a la 4 menos seno de x, pues para completar, dentro del logaritmo tengo una función trigonométrica, pues para más complejo todavía el asunto, ¿ok? Entonces, si se va a hacer sencillo, se va a ver muy sencillo si lo veo con la regla de la cadena, porque simplemente yo voy a decir que esta función, ¿ok? Esta función completa, ¿ok? Va a ser mi manzanita. ¿Eso qué quiere decir? Que si eso es así, yo puedo aplicar el 1 entre la manzana, pero esto va a quedar multiplicado a la derivada de la función, que en este caso sería x a la 4 más seno de x. ¿Ok? Entonces, de verdad, esto nos está dando ciertas herramientas para poder entender y comprender un poco sobre eso. Entonces, nuevo formulario, nuevo formulario, nuevo formulario. Quiero que se preparen para la próxima semana. La próxima semana todos van a tener el formulario a la mano porque voy a hacer una prueba o sí, una prueba quiz donde solamente se puede responder con el formulario en la mano. Solamente se puede responder con el formulario en la mano. El que no tenga el formulario en la mano no va a poder responder. Y bueno, todos los que participen automáticamente ya respondieron la tarea de la otra semana de arriba. Entonces, detalle importante, lo voy a estar publicando para que no se les olvide. Entonces,
Cuando tengo una función elevado a la n, se cumple esta derivada. Cuando tengo un logaritmo de una función, se cumple esa derivada. ¿Ok? Que es lo que estamos estudiando como si fuese manzana, ¿no? Les recuerdo que les dije que ahora lo íbamos a sustituir por u para mostrar que u es una función dentro de una función. Y en este caso te está diciendo que u es la función interna. ¿Ok? Y que se cumple la derivada que está al lado, ¿no? E a la u, fíjate bien que la derivada de e a la u es e a la u por u derivada. Fíjate bien que esta la vimos con manzana, seno de u es igual a coseno de u por u derivada. Y si miras todas las tablas de la razón trigonométrica y todas las tablas que hemos visto de derivada, te vas a dar cuenta que lo único que anexan es la multiplicación de lo interno. Fíjate bien, ¿ves? Coseno de u menos seno de u por u derivada, tangente de u, secante cuadrado de u por u derivada, ¿ok? Cotangente de u, la derivada de eso es menos cosecante cuadrado de u por u. Fíjate bien que son las mismas tablas que ustedes ya tienen, lo único es que ahora se le anexa la multiplicación de la función interna, ¿ok? Y la última, cosecante de u menos cosecante de u por cotangente de u por u derivada. Entonces, aquí está la nueva tablita que incluso yo construí para que ustedes la puedan observar, ver y la puedan anotar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio donde en esta esquina tengo aquí la regla de la cadena porque la vamos a utilizar y aquí tengo una derivada directa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque fíjate bien que me van a dar esta función. 3x a la 2 menos 5x a la 4. Si yo llamo a todo esto u, entonces esto es como dijera u a la n, ¿verdad? Ah, bueno, y esto es esto, ¿ves? Ahí lo tenemos, u a la n. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo primero que voy a hacer es aplicar esa función a eso. Ahí está. Entonces, lo primero que estoy diciendo es que la derivada de todo eso, ¿ok? La derivada de todo eso va a ser, fíjate bien, ¿no? Bajo el 4 a la función u lo elevo a la 4 menos 1. Esto que acabo de hacer es esto que está aquí, ¿ves? Esto que está aquí. ¿Verdad? Eso que está ahí. Y queda multiplicado, ¿ok? Multiplicado por la función u, pero ahora con derivada. Con derivada. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ves? No hay pérdida. Al tener las tablas en la mano, es muy sencillo resolver los ejercicios. Muy sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno. Lo primero que voy a resolver es resolver la primera parte. ¿Ok? La primera parte es restar 4 menos 1. Aquí está, me da 3. ¿Ok? Y bueno, todo lo demás lo dejé igual. ¿Ok? Y ahora voy a llamar a esto que está aquí A, voy a darle una letra cualquiera, yo decidí darle A porque lo voy a derivar aparte. Y eso es una derivada que es directa. ¿Ok? Para empezar, es una derivada de suma. ¿Ok? Es una derivada de suma que, por cierto, no la traje hasta acá, pero yo me voy a atrever a salirme de acá para que ustedes la puedan ver. ¿Ok? Para que ustedes la puedan ver. La de la suma. ¿Ok? Okay, vamos a regresarnos así a piecito para que... Aquí está. La de la suma es una suma algebraica. La derivada de una suma algebraica que es directa. ¿Ok? Que es directa. Entonces, no quería que se escapara esa parte, ¿no? Ok, regresamos entonces al ejercicio y vamos a borrar esto acá. Y bueno, en el ejercicio quedamos que
restamos 4 menos 3 y voy a derivar A. Y ya vimos, para eso me regresé hasta allá, ¿okay? Que es una suma algebraica. No la coloqué acá porque me parece ya muy obvia, muy sencilla, ¿no? Y ustedes deben tener la tabla a la mano. Entonces aquí está la de la suma algebraica, que es derivada del primero menos la derivada del segundo. Aquí está, ¿ves? Para eso me regresé ahorita. Ahora, para derivar esto que está acá y esto que está acá, se utiliza esta fórmula que está acá. La derivada, una derivada directa. ¿Ok? Y fíjate bien que si bajo el 2, sería 2 por 3, 6. ¿Ok? Al bajar el 2, me queda 3 por 2, 6. Y al 2 le resto 1 y me queda 1. Y me queda 1. Lo que pasa es que yo no lo coloco porque se sobreentiende, pero aquí hay un 1. ¿Ok? Acuérdate que este 2 se restó con 1. ¿Ok? Y me queda 2 menos 1, me queda 1. Pero no es necesario colocarlo porque se sobreentiende que hay un 1. Y el 5 se hace lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque si aquí hay un 1, bajo el 1, va a quedar 5 por 1, sigue siendo 5. Pero a este 1 le restó 1 y 1 menos 1 me va a dar 0. ¿Ok? Y me va a quedar entonces x elevado a la 0. Y x a la 0 es igual a 1. Toda variable, todo número elevado a la 0, ya aprendimos que da 1. Y 1 por 5, si yo coloco un 1 aquí, ese 1 lo coloco aquí, no me afecta en nada. Ahora 5 por 1, 5. Esa es la razón por la cual da 5. Listo, ya tengo el resultado. Ahora traigo esto para acá, pero ahora le voy a cambiar el resultado de A. ¿Ok? Y listo. El ejercicio lo puedo dejar aquí. Bueno, si usted quiere continuar, puede hacerlo. De pronto, el 4 no se puede multiplicar con el 3 y el 5, que están elevados a la 3 por la misma razón, porque están elevados a la 3. Pero el 4 se puede multiplicar por 6 y se puede multiplicar por 5 y elimino ese 4. ¿Ok? Como para una expresión más pequeñita, ¿ves? Pero ya con eso cumplimos la derivada, la regla de la cadena. ¿Ok? La regla de la cadena. Bueno, la tarea ahí está. Las dos primeras son muy parecidas al ejercicio, ¿okay? que acabamos de hacer. Lo único es que aquí hay un menos 3. Bueno, van a trabajar con un menos 3. Cuando tengan que aplicar la derivada y le coloquen el menos 1, entonces menos 1 menos 3 me va a dar ¿qué? Menos 4. ¿Ok? Menos 4 cuando aplique la derivada. Y esto que está aquí, bueno, estos son propiedades que ustedes conocen de la raíz, ya la habíamos estudiado antes. No tengo ninguna derivada con esta característica, ninguna. No hay ninguna derivada con esta característica. ¿Ok? Entonces las dos primeras se usan con la fórmula que están, las tres se utilizan con esa fórmula. Pero entonces usted dirá, profe, ¿y la de la raíz? Bueno, la de raíz es una propiedad. Antes de derivarla hay que aplicarle la propiedad. Donde dice que la raíz enésima, vamos a ver si logro hacerlo acá, de A a la M, ¿ok? Es igual a la M entre N, ¿ok? Bueno, y eso es una potencia, eso es una potencia, es decir que te va a quedar todo esto como A elevado a la 5 tercios. Y 5 tercios elevado a todo eso va a quedar como exponente. Y bueno, cuando le tengan que restar 1, le aplican carita feliz. Y bueno, si tiene alguna duda, usted me ubica por el interno y yo le ayudo a continuar, si es que tiene alguna duda, ¿no? Trate de que esa duda no sea el mismo día de entrega de tarea. Trate, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más complicado ayudarle el mismo día de la entrega de la tarea. Es más complicado.
Bueno, interesante la clase de cálculo del día de hoy. Les bendigo, saludo a sus padres, bendiciones y nos vemos ya la próxima semana en el área de cálculo.